Muy buenos tiempos tengan cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos durante esta ocasión. Es un privilegio para mí poderte invitar el 26 de marzo, viernes a las 7:30 de la tarde, hora de México, para recibir el Santo Sábado de una manera muy especial. En esta ocasión también me gustaría hablar contigo de un tema bastante importante, bastante hermoso, y es acerca del carácter. Pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido o hemos le dado un apodo a alguien por algo peculiar acerca de ellos? Puede ser su físico, puede ser su imagen o su semejanza, puede ser algo que resalte de esa persona, la cual se nos ha hecho algo gracioso o peculiar y le hemos dado un apodo de acuerdo a alguna característica de esa persona. Bueno, en la Biblia pasaba muy a menudo y lo podríamos comparar, por ejemplo, con el apodo que Jesús tenía. Jesús era de la región de Nazaret, donde según la Escritura no podía salir nada bueno de ese lugar. Sin embargo, él recorría la región haciendo buenas obras. También tenemos el ejemplo de Juan el Bautista y un ejemplo bastante importante que me gustaría tocar en este tiempo, de los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, Andrés y Juan su hermano, que primeramente eran discípulos de Juan el Bautista, quien tenía un carácter bastante fuerte, y después se volvieron discípulos, los primeros discípulos del Maestro. En esta ocasión me gustaría invitarte a que abras tu Biblia a San Juan el capítulo 1, el verso 14, y dice la Escritura: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando hablamos del carácter, primeramente nos tenemos que autoanalizar nosotros. Yo estoy seguro que a lo mismo que yo, quizás tienes defectos en tu carácter que te gustaría cambiar. Quizás eres muy enojón, quizás cambias de sentir muy rápido y eres una persona un poco bipolar. Quizás eres un gruñón, quizás te pones muy triste demasiado rápido. O quizás hay virtudes dentro de tu carácter. Quizás eres una persona noble, una persona bondadosa, una persona que tiene principios, y la gente también puede aprovecharse de eso. En esta ocasión vamos a seguir de cerca la historia de Juan, el hijo del trueno, el único apodo que Jesús dio. Y vaya que era un apodo bastante fuerte, porque tenían la influencia en ese tiempo todavía de la cultura griega, de Zeus, el dios del trueno. Y de esa forma era bastante importante y peculiar el hecho de que Jesús le haya dicho a Juan y Andrés, los hijos del trueno. Han de haber tenido un carácter bastante fuerte. Algunos eruditos pelean si era la manera en la que ellos se desglosaban a la hora de predicar, o simplemente era el temperamento que ellos cargaban dentro de su carácter. Al transcurso de la vida de estos jóvenes, porque era una edad bastante joven en el momento en el cual decidieron seguir a Jesús. Mira, yo no sé por qué cosas estás pasando tú en este momento. Yo no sé si a tu vida hoy en día haya llegado una bendición, o no sé si a tu vida haya llegado alguna prueba. Lo que puedo decirte es que esa bendición o esa prueba va a tener una influencia para seguir, ya sea destruyendo o edificando tu carácter. En Juan el capítulo 1, en el verso 14, nos relata Juan que tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios, gloria como la del unigénito del Padre.
Hay algo bastante importante, un factor bastante importante al hablar del carácter de Juan. Juan empieza a una edad corta, una edad joven a seguir a Cristo. Y tuvo toda la disposición y fue como una esponja al lado del maestro. Absorbió todo lo mejor que los demás discípulos porque era bastante joven y se acercó mucho al maestro. Tenían una relación bastante íntima. De hecho, la mayor parte de los versículos en la Biblia que hablan profundamente del amor están escritos por Juan. Juan 3:16. Juan cuando dice, no hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Juan cuando dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y aquel hijo del trueno, aquel joven de carácter sumamente fuerte, poco a poco al acercarse a Cristo y hacer de Cristo su ejemplo, se fue moldeando a ser el discípulo que se identificó como aquel a quien Jesús amaba. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Podrías tú identificarte hoy, en esta hermosa tarde, en este hermoso momento, como una persona a la cual Jesús ama? Mira, según los eruditos, el Evangelio de Juan fue escrito ya en sus años más avanzados. Él fue exiliado a la isla de Patmos, donde tuvo la visión del hermoso libro de Apocalipsis. Y durante esos años también escribió este Evangelio. Había sufrido el transcurso de su vida durante el primer siglo, junto con todos los demás cristianos, aquellas persecuciones. Una de las épocas más difíciles dentro de la cristiandad. Sin embargo, Jesús nunca quitó su identidad. No es que Jesús quitó el carácter y los rasgos que él cargaba dentro de su carácter. A lo mismo que no es que Dios va completamente de una forma radical cambiar tu identidad. Lo único que Dios va a hacer es que ese amor, esa gracia que Dios nos ofrece, va a influenciar tu carácter, a moldearlo de tal forma que tú y yo podamos reflejar un poco acerca del amor de Dios. Así como Jesús era el único que conocía a Dios de una manera perfecta, porque era literalmente su Hijo que había venido a este mundo a morir por nosotros. Así Juan es el único discípulo que estaba magníficamente preparado para dar a conocer la sublime verdad de la gracia y el amor de Dios. Porque fue el discípulo y uno de los pocos discípulos que se tuvo esa relación íntima con el Maestro. Por eso al verlo desde ese aspecto, al verlo de una persona que dejó que Jesús transformara su carácter, que se dejó ser utilizado por Dios al transcurso de su vida. Al leer tú el Evangelio de Juan a través de esos ojos, al leer sus cartas y al leer la revelación de Apocalipsis, se nos es mucho más hermoso entender las verdades de esos libros. Porque en Primera de Juan y en el Juan capítulo 1, él habla entre este contraste de las luz y las tinieblas. Porque en su vida había él traspasado y había pasado esa lucha entre la luz y las tinieblas. Esa lucha entre ser conocido como el hijo del trueno, algo totalmente opuesto como el discípulo amado. La invitación que Jesús nos hace hoy en día a nosotros es vivir y ser moldeados al carácter que Dios quiere que tú y yo tengamos en esta ocasión. Yo sé, no es fácil,
Toma tiempo cambiar tu carácter. Y a veces es triste cuando tú ves que tu carácter no es el mejor. A veces dañamos a nuestros seres queridos. A veces en lugar de hacer sentir a alguien amado, lo hacemos sentir totalmente lo opuesto. Y toma tiempo cambiar esos defectos dentro de nuestro carácter. Pero el ejemplo que Juan da aquí es que hacer esos cambios con Jesús es posible. También la historia de Juan nos enseña la importancia que tiene para el tiempo del fin vivir la vida que Jesús quiere que tú y yo vivamos hoy en día. Jesús quiere moldear tu carácter. Jesús quiere que tú te llegues a identificar también como un discípulo amado. Primera de Juan, el capítulo 1. El verso 1 en adelante dice lo siguiente y me gustaría dejarte con este pensamiento. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Juan hablaba aquí a la segunda generación de creyentes. Ya habían fallecido todos los testigos oculares y físicos de Jesús. Y Juan le da un mensaje a aquellas personas que iban a creer en Jesús por la palabra, por el verbo de vida. No íbamos a estar en desventaja ante los discípulos que caminaron con el Maestro, porque nosotros hoy en día podemos pasar las mismas experiencias que ellos pasaron. Nosotros vamos a poder ver, nosotros vamos a poder oír, nosotros vamos a poder palpar con nuestras manos los cambios de vida, el verbo de vida, lo que Dios es y quiere ser para tu vida, lo podemos experimentar nosotros hoy en día. Mi invitación para ti en esta ocasión es que dejes que Jesús moldee tu carácter, que dejes que Jesús sea esa influencia positiva en tu vida. Mira que lo fue para Juan, un joven de la edad entre 16 y 18 años de la ciudad de Betsaida, que se crió con pescadores y hombres vigorosos y rudos, y llegó a eventualmente ser conocido no como un hijo del trueno, sino como el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús ama. Ese discípulo también puede ser tú en las manos de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, acompáñanos viernes, 26 de marzo a las 7:30, hora de México. No faltes. Que la paz de Dios more en tu hogar. Bendiciones.